hoy actualmente estás en, bueno, si se lo puede decir, estás en Canadá trabajando para Microsoft, ¿verdad? Y Sí. estaría bueno que nos cuente un poquito cómo ha sido quizás el proceso de selección, cómo has conseguido ese proceso para la gente que está del otro lado y que dice, no, mira, yo quiero laburar para Microsoft, cómo se hace, qué es lo que has hecho vos, y contá desde tu experiencia, como ya decíamos, por ahí las entrevistas, cómo ha sido la entrevista en inglés, o qué tanto ha sido en inglés, si ha habido algún examen de programación, cómo ha sido ese proceso, si querés contar un poquito, y de ahí ya encaramos un poquito ya el entorno familiar, que sería lo último que vamos a ir viendo. Bien, bien, bien. Sí, un poco respecto de esto, del proceso de selección de la empresa. Normalmente las empresas grandes como Facebook, Google, Microsoft tienen un proceso parecido. Quizá el número de entrevistas cambia, pero sí, todo el proceso ha sido completamente en inglés. Han sido un total de 4 entrevistas. En todas las entrevistas siempre ha habido como una parte técnica o una pregunta técnica donde la persona te plantea un problema y uno tiene que dar ideas sobre cuáles serían posibles soluciones a eso. Claro, ¿Sí? no te Y dicen resolverlo enseguida, exactamente, ¿o sí? No. no, si no es simplemente te doy un enunciado, pero literalmente te doy un enunciado y vamos charlando. Era un ida y vuelta, digamos. No es que te piden la definición de qué significa variable. No, para nada. Claro. Es un ida y vuelta para decir, che, mira, está pasando esto, ¿qué se te ocurre? Y vos tenés que empezar a ir a un poquito, de decir, bueno, yo creo que la cuestión va por acá, una posible solución va por acá, sin hablar de código todavía. Es una Claro. conversación. Una Sí, sí. conversación, Es como, ¿qué quiere el cliente, básicamente? una cosa así, no tanto por el lado del cliente, porque son más problemas de lógica simplemente. Es como lógica Ah, matemática, como que más o menos tenemos que hacer esto, no hay siempre como un cliente, sino que matemáticamente hay cosas que se hacen así, que se te ocurre, digamos. Entonces vos vas planteando cosas y también enseguida y vuelta te dicen, bueno, buenísimo, ¿vos crees que se puede mejorar algo? Y vos decís, a ver, bueno, hay una estructura de datos, por ejemplo, que si sí, vos la usás, tiene estos pros y estas contras, digamos. claro. Entonces, como que va formando esa ida y vuelta hasta que en un punto te dicen, bueno, che, me gusta tu solución, está buena. ¿Querés codearla? ¿Querés codificarla acá en vivo? Ellos te comparten un link para que vos entres a una plataforma donde lo que vos Sí, escribí en tu teclado se le muestra a ellos en vivo. claro. Y la idea es que vos empecés a codificar en ese momento y sobre todo, una de las cosas que es lo más importante es que vos tenés que empezar a hablar y compartir lo que se llama tu tren de pensamiento. Esa sería Uh, la traducción directa. claro, Entonces, a ellos, o sea, si uno agarra, se queda totalmente callado y se pone a codificar así mirando la pantalla, eso no está muy bueno. Porque claro. ellos no Y, quieren, sí, sí. No, contá, ya te pregunto. que porque ellos no quieren que vos seas un robot, acá nadie es un robot, no quieren que vos sepas Claro, absolutamente todo, ya, ya está, bien, listo, todo bien, no, ellos quieren que vos puedas hablar, puedas expresarte, de bueno. yo creo que vamos haciendo esto, acá podría utilizar esto para esto, y mientras lo vas codificando, lo vas contando. Eso es Claro. súper clave y súper importante, y de hecho eso se practica mucho. He visto, me hacía acordar, he visto varios streamers que son programadores que hacen eso en el stream. O sea, que van explicando en el stream, ya sea por Twitch, por la plataforma Violeta, como le dicen algunos, o por YouTube también. Pero es como una forma de ir practicando este proceso de ir contando qué es lo que estoy pensando. Porque a veces uno piensa, me remontaba esto de, por ejemplo, no sé, cuando te hacen multiplicar así una multiplicación rápida, no sé, 25 por 4, está bien, ahora sabemos que es 100, pero a veces, o no sé, 25 por 9, y vos decís, bueno, espera, ¿cuánto es 25 por 9? Bueno, yo sé que 25 por 10 es 250, le saco 25, bueno, tengo 225. Y es como que así te va armando tu propio como tren de pensamiento que esto decía. ¿Cómo se dice en inglés? ¿Cómo le llaman? Train of thoughts, tren de pensamiento, es exactamente igual. Listo, de una. Entonces, el contar todo eso también te va haciendo a que vos vas como más claro a lo que querés llegar, digamos. ¿Qué es lo más difícil de hacer eso, del tren de pensamiento? Más que nada es el tema de hablar.
literalmente. Yo creo que siempre una buena práctica, por suerte la tuve, digamos, por esto del grupo de programación competitiva, el hecho de enseñar es algo clave, algo clave. Entonces, cuando uno empieza a expresar las ideas para que otros las entiendan, eso creo que es lo más útil y la mejor manera de practicarlo básicamente, y es hablando en público, en voz alta, ver cómo es que voy formando lo que quiero decir para que la otra persona lo entienda. Y básicamente esa es la práctica. De una. Entonces, basándonos un poco en el estudio que había de que más o menos nosotros aprendemos casi creo que un 70% de lo que enseñamos, una cosa así, después un 20% de lo que escuchábamos, y bueno, vayan a chequearlo, no me tomen como referencia, pero era una tabla más o menos así, que iba, si nosotros escribimos, tenemos tal capacidad o porcentaje de aprendizaje, y cuando lo enseñábamos es cuando más aprendía cada uno porque lo ibas asentando ese conocimiento. Bien, y contaba esto de, bueno, has llegado a Microsoft, has tenido estas pruebas que te iban preguntando, bueno, resolve este problema de lógica, y bueno, me seguías contando de cómo eran las distintas evaluaciones, los distintos procesos en el camino. Toda la entrevista tenían esta parte de resolver un problema técnico, pero otra parte importante también que me parece que es súper importante es que por ahí me pasó en alguna de las entrevistas, al principio ponele que te hacen preguntas que no son 100% teóricas, me refiero que tengan una definición exacta, sino que son cosas relacionadas a la ciencia de la computación. En la ciencia de la computación vos sabés sobre algoritmos, hay algoritmos que son muy conocidos, hay rutinas que son conocidas y uno sabe más o menos, siempre los pros y los contras que tienen unas computadoras están medidos en la complejidad de espacio, se dice, que tiene un algoritmo, en cuánta memoria está usando, y también en la complejidad en tiempo, para saber de que tu algoritmo, cuando tiene una entrada, si esa entrada crece, ¿cómo se comporta tu algoritmo? ¿Tarda más? ¿Tarda menos? ¿Va a tardar exponencialmente más o va a tardar linealmente más, dependiendo de cómo crezca ese número? Claro. Esas son cositas que ya son conocidas y están establecidas para cierto algoritmo. Entonces, por ahí un ida y vuelta en teoría también puede haber. Que es como lo básico. Claro, y de hecho yo lo hice mal. Me han preguntado muchas de esas cosas. Hay una tablita que es recontra conocida que es así, o sea, las operaciones básicas de tales cosas tienen esta complejidad. ¿Qué es lo que hizo Benjamín antes de las entrevistas? No las leyó. Claro. No hagan eso. Revisen esa tablita porque es exactamente lo que te preguntan, porque es de conocimiento público y común. Bueno, a mí me preguntaron y yo dije mal. Varias de las cosas. Antes que siga en esto del algoritmo, yo solo para bajarlo un poco a tierra, era, vos tenés una cajita negra, que es lo que vos programás, ¿verdad? Es tu algoritmo, por así decirlo. Y en esa cajita negra, vos metés alguna variable y sale, después de un determinado tiempo, otra variable que es lo que vos le pedías. Si esta cajita demora más, de acuerdo a si vos metés mucha más variable o en un tiempo más reducido, no sé, como que varía la cantidad de tiempo que utiliza esto y lo podéis cambiar. Podés hacer lo mismo con diferentes cajitas negras, pero más optimizada, y eso es lo que te sirve o no. Exactamente. No sé si lo he complicado o lo he hecho más simple, la verdad que creo que lo he complicado. Pero... Capaz que como un ejemplo gráfico, digamos, que podríamos hablar de un problema, que de hecho fue el problema que me dieron en la primera entrevista. Supongamos que tenemos un listado de números, ¿sí? Un listado 1 que tiene una determinada cantidad de números, y después un listado 2 que tiene también otro listado de números. La pregunta es, ¿cómo calculo, cómo averiguo o cómo consigo los números de la segunda lista que no se encuentran dentro de la primera lista? ¿Sí? Suponete que yo en la primera lista tengo el número 1, 3 y 5. En la segunda lista tengo los números 1, 3 y 7. La respuesta sería 7, porque el 7 no se encuentra en la lista 1. Exacto. ¿Sí? Ahí estamos hablando de un listado que tiene 3 números. Los dos listados tienen cada uno 3 números.
A ¿Qué va a ver, pasar? si yo tuviera que resolverlo eso, yo te diría, ahora, así sin pensar muy mucho, bueno, recorro la primera lista y después en la segunda voy chequeando uno por uno y cuando no esté, chao, lo saco. Eso es lo Exactamente. primero que se me vendría a la cabeza. Ahora, no sé Eh, si es escalable o no. Exactamente, exactamente. Ese es el punto. O sea, sin hablar de código, sin hablar de nada, una idea intuitiva que cualquiera tiene es eso. Linealmente voy al primer elemento de la lista uno. ¿Está en la lista 2? Sí o no. Bueno, voy al segundo elemento. ¿Está en la lista 2? Sí o no. Y así. Es un proceso Sí, básico, repetitivo, que se puede hacer y es muy fácil de programar. Pero por cada elemento que vos de la lista uno estás recorriendo toda la lista 2 completa. exacto. Entonces es una solución, pero ¿qué pasa? Nosotros hablamos en este ejemplo de dos listas que tienen 3 elementos. ¿Qué pasa cuando tu lista tiene 1000 elementos? ¿Qué pasa Sí, cuando tiene 100.000 elementos? ¿Qué pasa cuando tiene 1.000.000 de elementos? Y ahí es esa cajita negra de la que vos hablabas, que es un algoritmo que resuelve sí, eso, se puede empezar a tardar más, y se tarda más, y se tarda más, y hay veces que, dependiendo del tamaño de esa entrada, los programas quedan corriendo y no terminan nunca, porque tu claro, algoritmo no es eficiente en tiempo. exacto. Ahí es donde viene esa ida y vuelta, digamos. Claro, bien. Ahora quedó muchísimo más claro que la tontera que yo acabo de decir. Así que gracias. Y sirve para la audiencia, para que sepan, bueno, el vaguito que sabe programación, digamos. Eh, que por cierto, tiene sus propias redes, y ya vamos a ir comentando.